Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de Artistas por Artistas. Para este programa tenemos el lujo de tener a una figura muy importante para el arte contemporáneo en el Perú e internacionalmente. Él es Jorge Villacorta. Bueno, Jorge es muy conocido localmente, además él está trabajando en el arte contemporáneo hace más de 35 años en museos, galerías, centros culturales y lugares independientes. Hablar de Jorge es muy extenso, pero hoy tenemos la suerte de tenerlo acá y él nos va a hablar un poco de las problemáticas del arte ahora con las nuevas tecnologías. Vamos a hablar también de algunas muestras que actualmente se están viendo en Lima y de un poco de la trayectoria que él viene realizando estos últimos años. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Si el programa les gusta, pueden seguirnos suscribiéndose en él y así pueden tener las últimas novedades. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al primer programa, al segundo programa de Artistas por Artistas. Muchas gracias, Lorena. Eh, Bien, Qué bueno que estés acá y podamos hablar un poco sobre arte contemporáneo y las nuevas tendencias en la tecnología y los cambios que se están dando gracias a ella. Eh, yo tenía una pregunta que hacerte sobre la inteligencia artificial generativa. Ahora con el desarrollo de estos nuevos programas de apps, nosotros podemos pedirle formar una imagen, ¿no es cierto? sí, Y eso nunca se había dado antes, ¿no? Siempre venía la imagen antes de la palabra, pero ahora al pedírsela, nosotros se la pedimos a través del lenguaje. Entonces, es como una traslación de lo verbal a lo icónico. ¿Qué, sí. qué opinas sobre eso? Bueno, eh, a mí me parece que una máquina o un dispositivo tecnológico recibe instrucciones. Por lo tanto, si tú quieres obtener una imagen, tú tienes que adecuadamente dar las instrucciones. Y si responde al lenguaje escrito o hablado, tú usas el lenguaje escrito o hablado para pedir lo que tú quisieras ver visualmente. Lo que ocurre es que lo que te dan es una interpretación y está en ti decidir si tú quieres esa imagen o si no la quieres. Así es. Ya, entonces, en el acto de decidir si esa es la imagen que tú quieres o no la quieres, implica que tú ejerces tu criterio. Ujú. Y eso ya de por sí debería ser, por lo menos a la luz de lo que han sido las eh, actitudes de vanguardia en el siglo XX, una situación en la que te conviertes en autor. Ujú, ujú. Sí, pero no estamos perdiendo nosotros capacidades al pedirle algo que porque lo icónico, la imagen viene de una emotividad, de un pensamiento, de sentimientos que son completamente humanos. Pero ahora pedírselo a través de la lengua a una app de inteligencia artificial generativa, ¿no es de alguna manera estar perdiendo facultades como personas humanas? Bueno, es, es relativo. Por ejemplo, en mi experiencia, al menos en la fotografía, hay gente que encuentra el trabajo de Bernd y Hilla Becher y del resto de sus eh, discípulos de Ujú. la escuela de Düsseldorf en Ah, ok, Alemania sí. como un trabajo absolutamente carente de emoción, de un trabajo gélido. Y esa es fotografía, digamos, que personas Ujú, han elegido hacer. Entonces, digamos que el gusto interviene muy fuertemente en una situación así y hay que tener siempre presente que el gusto no es, digamos, una afirmación dogmática tampoco. ujú, Entonces los gustos cambian. claro. Eh, de ahí a que el gusto por la imagen obtenida por inteligencia artificial se generalice,
no lo sé, pero en la medida en que quien presenta una imagen generada por inteligencia artificial a un concurso o en una exposición declare que es una imagen obtenida por inteligencia artificial, a mí me parece que está bien. Ujú, sí, justo hace muy poco leí un artículo de Joan Foncuberta, ¿no? Y él Claro, acaba de hacer una muestra que es toda, se basa en la inteligencia artificial. Él hace a propósito estas imágenes con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay que usarla a nuestro favor, pero yo no sé si estamos siendo ingenuos o estamos siendo alarmistas. Yo creo que yo me siento en el medio, ¿no? Hay cosas que sí me preocupan sobre la tecnología porque mucha gente en un corto plazo ha ido perdiendo trabajos gracias a estos apps. Sobre todo los que están dentro de la plataforma de un teléfono, ¿no? No lo que salga de las plataformas digitales, pero sí lo que está dentro de las plataformas, la gente que está vinculada a lo visual sobre todo, ¿no? Y también un poco están comenzándose a perder en lo escrito, ¿no? Pero eh, mira, hay un filósofo, Sadan, no sé si lo conoces, un filósofo francés, que él tiene una tendencia eh, un poco alarmista frente a todo este proceso de los medios digitales en la vida de nosotros, como nosotros ya no le estamos dando información a la inteligencia artificial, sino que ella nos la da a nosotros. Y también los medios, digamos, de las redes sociales. lo de la inteligencia artificial me preocupa en el sentido que, por ejemplo, hace creo que 2 años, por inteligencia artificial se generó un mensaje en el que Zelensky, el Ah, presidente de sí, Ucrania, sí. mandaba un anuncio a la nación de que había que rendirse ante Ujú, la invasión rusa. ujú, Ese tipo de situaciones en que se puede usar la inteligencia artificial para torcer eh, situaciones en las que los destinos de una nación están en juego, eso sí me parece preocupante. ujú, No me parece tan preocupante eh, la situación en la que, digamos, sin pruebas, podemos estar diciendo que eh, vamos a ser controlados por las máquinas. Es ujú. decir, que la inteligencia No, no, artificial sí, va pero a no, dominar nuestro mundo. ¿no crees que ya estamos siendo controladas por ellas? Claro, pero todo depende Sí. si sabemos cuándo apagar nuestro dispositivo Sí, electrónico o no. exactamente, Es decir, exactamente. Yo cuándo creo, apagas sí, la tablet o sí, cuándo apagas tu celular. sí, sí. Y lo que sí creo que tenemos es una adicción a las pantallas. Adicción A las que pantallas, sí, que el sí. mismo sistema ha hecho que nosotros tengamos, pero yo creo que sí a propósito. Esto no es como el Matrix que mucha gente dice, porque el Matrix tenía una resistencia que no existe en la sociedad frente a lo que está sucediendo con los medios digitales. Ahora nosotros necesitamos los medios digitales para todo lo que es economía, sobre todo. Nos estamos supeditando a ellos, porque para vender ahora tiene que ser a través de estos medios digitales, para crear contenido es a través de los medios digitales, para vender también es a través de los medios digitales. Entonces, es como que no tenemos escapatoria a ellos. Podemos controlar el tiempo en que podemos usarlos, pero no podemos controlar usarlos. Ya estamos dentro de toda esta idea de Matrix, pero sin una resistencia, porque nadie ha puesto resistencias. Nosotros es como que despertamos muy tarde a todo lo que está sucediendo. Cuando nos damos cuenta ya es muy tarde, ¿no es cierto? Bueno, para mí, si logras despertar de algo así, nunca es tarde. Ujú, El asunto ujú. es que sí, nuestros datos están dentro del Sí, claro, sistema. nosotros los alimentamos diariamente. Sí, no solamente eso, sino que basta que estemos ya en un sistema y que ese sistema comparta para que nosotros estemos más o menos que eh, registrados y nuestros datos son compartidos por
diferentes instancias que no conocemos. Ujú. Esa situación sí me Pues, parece que está ocurriendo y es generalizada. mm, Pero, por otro lado, yo sí pienso que en las artes justamente se genera la resistencia. Y no me refiero solamente en las artes visuales, sino también me refiero en eh, la música, la literatura, eh, el teatro, sobre todo, que es un arte que esencialmente es presencial. mm, eh, y creo yo también que en la poesía encuentro que hay en muchos aspectos un renacer de interés por la poesía. Probablemente la poesía sea una de las formas de resistencia más sí. interesantes. Y yo creo que es porque narra y porque ahora tenemos un problema con la narración, que era lo que estaba comentando en el anterior episodio a Billy. Ahora nada narra, pocas cosas narran en los medios digitales porque son instantes muy cortos de tiempo y vivimos como una atomización del tiempo, ¿no? Fuel Han le llama una disincronía en el tiempo. Y esto hace que no haya narrativas. Por eso creo que la poesía tiene un lugar ahí eh, que se ha reforzado, ¿no crees? Sí, pero no solamente la poesía, sino el canto El también. canto, Y sí, creo que, por ejemplo, no es que necesariamente eh, identifiquemos narración. Lo que importa mucho es el sonido. Eh, también, claro. el sonido es crucial, ¿no? Ujú. Y creo, por ejemplo, que en ese sentido el ritmo también es crucial. Lo que pasa es que tal vez necesariamente tendríamos que imaginar que la poesía no solamente va a estar en una fuente escrita, Ujú. sino que va a estar y ya está en distintas formas. Claro, Eh, claro. Me refiero, la poesía oral puede Sí. ser muy, muy importante en este momento, precisamente. Ahora, la poesía no ha sido de grandes públicos nunca, No, salvo cuando los públicos de toda una ciudad eran relativamente pequeños, ¿no? Es decir, más bien, lo masivo ahora es el cine. lo masivo es el cine, Sí, sí. y en ese sentido, no solamente en las salas de cine, sino también en plataformas como Netflix o Ujú, HBO ujú, o Movie. Eh, y yo creo que existen formas de resistencia que se dan en el lenguaje cinematográfico también. sí. Lo que ocurre es que eh, el que esas formas se den en el lenguaje cinematográfico y estén dentro de sistemas a los que accedemos como parte de nuestra eh, experiencia absoluta de la esfera digital hacen que muchas veces no despertemos fácilmente. Ujú, Pero despertar, como tú lo planteaste, nunca es tarde ujú. y yo estoy seguro que en cualquier momento de la vida de una persona, si es que tiene la convicción, puede hacer una diferencia. De acuerdo. Porque el asunto es que estamos en una era individual y no de colectivos. Ujú, Los colectivos se están manifestando de a pocos. ujú. Algunas personas dirían que es lo contrario, pero yo no tengo demasiada confianza en los colectivos actualmente, porque son colectivos en donde las razones por las que buena parte de la gente se junta son cuestiones muy fuertemente emocionales, como la indignación Ujú, o la ira o, eh, qué sé yo, el odio. Y esos frentes tienen de base una fisura que va a hacer que no dure. ujú. Jorge, ¿crees que la expulsión del otro refuerza la compulsión autopropagandista de adoctrinarse en nuestras propias ideas como infoburbujas, en el sentido de que nos aíslan de la acción comunicativa y de la acción de comunidad, que es algo tan humano, el poder estar cerca a los demás? ¿Crees que las redes sociales nos están aislando?
Bueno, a mí la pregunta que haces me parece muy interesante porque, si mal no recuerdo, es en la obra de Sartre, We Close, que eh, está la frase, el infierno son los otros. Entonces, por ejemplo, en situaciones de intolerancia extrema, todo se soluciona expulsando a los otros, ¿no? Y, Es decir, si tú convences a los demás que el infierno son los otros, específicamente unos otros que tú ujú, defines ujú, arbitrariamente, bueno, sí. ni tan arbitrariamente, porque puedes dar una definición que es cercana a la realidad, pero estás dando pie a la intolerancia, entonces, efectivamente, es Sí, decir, tú estás negando toda posibilidad de inicio de comunicación. gracias a estas infoburbujas, ¿no? A este tecnoliberalismo espectral, espectral, porque lo más oscuro para mí de todo esto son los algoritmos, ¿no? Que nos mantienen totalmente aislados en nuestras propias microburbujas con nuestro propio entorno. Y yo creo que eso tiene que ver con estos fanatismos de creernos de alguna manera que estamos, digamos, de alguna manera por encima de la vida y la muerte. Nos sentimos cada vez más empoderados cuando en realidad no lo estamos, cuando en realidad somos una cosa muy microscópica dentro de este universo inmenso que son las redes sociales y los datas, ¿no? El mega y todo. Pero Pero lo sí que creo pasa es que que no la hay un orden, individualidad, no hay un orden simbólico compartido desde hace mucho tiempo. Es exacto, decir, pero tiene que ver, sí, entonces, por ejemplo, en el orden simbólico compartido, la muerte tenía un sentido. ¿Por qué? Porque por lo menos en la cristiandad, tras la muerte era el juicio. exacto. Entonces, dentro de ese orden simbólico compartido, con todas las atrocidades que pueden haberse convertido, la muerte era la gran igualadora. Sí, pero en el sentido de que se llevaba a emperadores, a papas, a reyes, a reinas, hasta el último mendigo, todo, la muerte se lleva a todos. Hay estas Ujú, ujú, representaciones que se llaman la danza de la muerte, que son muy famosas y sí, duran hasta el siglo XVI, creo. Pero cuando el orden simbólico compartido desaparece y ya no hay, digamos, un fin de la historia que es el juicio final, si quieres tú, eh, que es final absoluto, entonces la muerte deja de tener el mismo sentido así es. y la muerte se vuelve más atrozmente que antes en las guerras, que al menos tenían una suerte de formalidad en el avance de los ejércitos en las batallas, por ejemplo. Si la muerte se vuelve algo que no eh, te hace ni pestañear, Ujú. entonces creo yo que aquellos que detentan el poder están cada vez más convencidos De que de su pueden propia hasta eternidad. controlar. Sí, Sí, exactamente. Yo también creo que el poder y toda esta tendencia a lo bueno y solo mirar lo bueno y solo lo positivo de todo se ha trasladado también en el arte. Y yo creo que por eso las artes que son pulidas, que no nos confrontan, que no nos hacen cuestionarnos la vida, como la muerte, como los lugares emocionales son lo que ahora más vende, porque la gente solo quiere comprarse lo positivo, lo bonito, lo pulido, liso de la vida, ¿no? Y lo podemos ver también con todas estas tendencias en las redes sociales de no envejecer, de estos filtros que nos hacen vernos jóvenes y que de alguna manera nos vuelven eternos, ¿no? A través de estas depilaciones permanentes y todo lo que se aleje al transcurso del tiempo, ¿no? Eso es lo que nos está llevando visualmente las redes sociales y está afectando también cada vez más en las artes. lo que pasa, yo te diría que sí hay que separar una cosa. Para mí, el poder, en la esfera de lo político, puede convertirse en una forma de embriaguez
que te conduce a un estado de diablos azules, una especie de locura temporal o duradera, y ahí sí es el peligro, ¿no? Es como como en una situación en donde ya no hay posibilidad de control, ¿no? Creo que es famoso el dicho romano, ¿quién custodiará a los custodios? Pero en la situación de poder que observamos en el mundo ahora, creo que custodios ya no hay. Ujú, Eh, no hay custodios y tampoco hay quienes custodian a los custodios. ujú. La pregunta ya quedó como hecha completamente a un lado. Yo en el arte veo las cosas un poco diferentes porque el arte o la apreciación del arte en toda época tiene un componente que depende Del decididamente entorno, del... Sí, claro, pero no del entorno en el sentido general, sino del gusto. del Y gusto. el gusto es algo que muchas veces se generaliza. Pero ha cambiado, ¿no es cierto? Claro, el Ahora gusto sí, pero sí, digamos que el culto a la juventud de la manera en que las redes tú sociales, sí. lo planteas es algo que para mí comenzó más o menos en 1980. A mí, por ejemplo, siempre me preocupó una parte de la letra de Madonna en Like a Virgin, como una Sí, virgen, cuando dice, tú me haces sentir shiny and new, y sí, son como cuestiones de claro, claro, comercio. claro, total. Shiny, como en Shiny Nueva Happy y People de brillante, Ariel, nueva y claro, brillante, como, como el reluciente, arte brillante es y pulido, reluciente. reluciente, Sí, pero lo que reluciente. pasa es que yo he visto que en Lima alguien como Bastian Bestia, que es un artista Lo que, sí, conozco, bueno, sí, él tiene una frase que describe lo que es la experiencia de quien vivió en tiempos en que la importación estaba prohibida y que lo importado tenía una característica casi mágica. Él llama esto la estética de lo importado. ¿Por qué? Porque cuando te traían algo importado, un juguete, una prenda de vestir o lo que fuera, la sensación era que te estaban trayendo algo a lo que tú no tendrías acceso acá. acceso, claro. Entonces, en ese sentido, lo que brilla y es reluciente o está envuelto en celofán o, digamos, tú eres la primera persona que lo Ujú. está tocando. Por Sí, ejemplo, dentro de lo que tú dices, pornografía en Internet. en Internet. Y eso es algo que también lo habla mucho Jan. Él dice que justamente todo esto que estamos hablando de lo público lo dice tiene que ver con la pornografía porque ahora absolutamente nada se oculta. Es como que hay una tendencia a lo transparente, ¿no es cierto? Hace que justamente hayamos perdido este ocultamiento que es tan necesario para los seres humanos, ¿no? El no tener que decirnos todo, el tener como personas individuales, tener una privacidad, tener un mundo interior que no necesariamente tengas que compartir abiertamente. Y eso se ha perdido en estos últimos tiempos por las redes sociales. ¿Qué opinas de eso? Lo que pasa es que si en las redes sociales, por ejemplo, tú das como dato principal en Facebook al menos, perdón, yo no tengo redes sociales, pero lo que entiendo es que, por ejemplo, en la actualidad, y esto me lo ha repetido mucha gente, Instagram ya este, opacó a Facebook. Sí, hace Y tiempo. ya. Sí. Entonces, eh, y después surgirá alguna otra que opacará a Instagram. El asunto es que yo sí le veo utilidad. Por Ujú. ejemplo, eh, el número de artistas que me ha expresado su satisfacción con Instagram a partir de la pandemia, a mí me ha sorprendido. ¿Por qué su satisfacción? Porque han logrado vender sus obras a partir de Instagram. Ya. Ahora, yo confieso que yo nunca compraría una obra sin verla y Exacto. tenerla físicamente ante mí, pero esa es otra historia. Ahora compramos todo lo que no conocemos, porque lo compramos a través del internet. O sea, han cambiado, estamos como en una nueva era, ¿no? Donde muchas cosas han cambiado de una manera rápida, en muy poco tiempo, porque mucha gente compra la obra porque ya cree conocerla porque la vio a través de un dispositivo digital, ¿no? Sí, pero lo Sí, que pasa es que de repente digo yo estoy
pensando como piensa un crítico de arte clásico. Eh, Claro. pero no necesariamente tengo que pensar que es la única forma de, entre comillas, apreciar una obra. De repente hay personas que basta la imagen digital para decidir que quieren tenerlo o no. Pero otra vez la corporeidad se pierde el mirar con atención las texturas, la presencia frente a la materia. Sí, pero por otro lado yo tengo que confesar que si no hubieran hecho una filmación integral digital del recorrido por el Arsenal de la Bienal de Venecia, Ujú. yo no hubiera podido enterarme qué cosa se presentó en Venecia. Claro, claro. Entonces, en lo contemporáneo, en el arte contemporáneo, hay un componente muy significativo que implica que conocemos el arte contemporáneo a partir de la tecnología que Claro. es la que moldea nuestro mundo contemporáneo también. Ujú. Es decir, yo no puedo estar viajando todo el tiempo a, qué sé yo, Berlín, Londres, París, Ámsterdam, Madrid, Nueva York, Ciudad de México, y no puedo ver todas las exposiciones, pero sí puedo recurrir a la información de la imagen digital o del video para hacerme una idea de cómo es. Ujú. Eso me parece a mí que No, es claro, eso importante. sí es importante, el poder, con la Ahora, distancia, sí, poder mirar espacios sí, a pero través de hay los obras de videos. arte, por ejemplo, Pero que nunca te sí, podrías hacer una idea de lo que significa si es que no estás ahí. Sea una obra de Ron Mueck, este sí. hombre que, ya, Exactamente, tienes que que es, estar. que Así es su es, escultura, o así es. reduce el tamaño del cuerpo humano o lo O lo magnifica de una magnifica manera y es importante extraordinaria, verlo, ya, sí, esa situación sí. nunca vas a tenerla en este internet. En ese Ya. sentido, yo creo que la fotografía sí es más fácil poder venderla a través de las redes, pero no algo que tenga tridimensionalidad. Es como, por ejemplo, cuando yo escucho discusiones acerca del barroco y para mí en lo que fijó la noción del barroco fue mi experiencia de visitar la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es decir, Claro. ¿por qué? Porque desde la inmensa plaza con la columnata de Bernini y la basílica misma con la cúpula de Miguel Ángel es una experiencia que te saca a otro nivel de comprensión de las cosas. Es decir, la comprensión no te viene en el instante que tú estás ahí, No. pero te pasas el resto de tu vida comprendiéndolo. Es como la visita al Panteón en Roma, que es probablemente el monumento antiguo, intacto, que nos queda si es que nos sentimos parte de la civilización occidental. Bueno, porque en la actualidad también puedes sentirte parte de la civilización occidental o no. Eso es una situación que tiene que ver directamente con cómo fue que nosotros surgimos dentro de Occidente en un momento dado. Pero el control climático es imposible a estas alturas. Ya estamos Exacto, completamente exactamente. camino a que la temperatura suba a 1,5 grados, si Pero es que no sí, más. exacto. Pero tú no crees que, tú no crees que ellos quieren controlar hasta eso. Yo creo que lo que ocurre es que ellos más bien niegan eso. No es que quieran controlar eso, yo diría que lo niegan. Eso es lo que yo veo. Por lo Ya, menos cuando yo veo la situación mundial en la política con respecto al cambio climático, yo veo que hay un negacionismo. A mí, te juro que me llamaba mucho la atención en los años 80 en la televisión francesa situaciones que se daban cuando en un programa resultaba gente que negaba el holocausto. Ya, imagínate. a mí me parecía realmente inaudito, pero Increíble. ahora el negacionismo es absolutamente No, generalizado. claro, ahora ya no, estamos en una hiperverdad, ¿no? En una hiperrealidad. Ya no nos sabemos, cada vez es más difícil saber qué es verdad y qué no es verdad. Porque ni siquiera es que haya mentiras, simplemente no sabemos estamos confundiendo la realidad con la verdad. Eso también es una manera de volvernos también más distantes el uno con el otro y generar más conflictos, ¿no? De alguna manera. Yo creo que eh, yo creo
que es relativo, porque eh, estoy de acuerdo contigo en que ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad Ujú. en buena parte de situaciones diarias incluso. Y vuelvo al caso lo que me resulta lo más preocupante de la inteligencia artificial, que tú puedas generar eh, eh, mm, material que puede ser difundido en donde una persona dice lo que no dijo. Así es. Eso, ya. Pero, Y no eh, solo en la imagen, nos pueden estar enseñando un paisaje que no existe, ¿no? Nos pueden estar enseñando a una persona que no existe, que a mí está lo que me hablando preocupa, y que no existe. ya, pero por ejemplo, ahí surge algo que me parece a mí interesante. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que hace unos meses, bueno, hace unos meses, no, hace 2 años ya, vi que a través de inteligencia artificial, logran que, por ejemplo, aparezca un ser querido tuyo fallecido hablándote. Ya, Exacto, no, entonces, uf, pero eso ya. es una cuestión de gusto. Es decir, a mí puede que no me guste, a mí puede que la idea de que mis padres fallecieron, de alguna manera esté sellada, pero hay gente que sí le gusta, por ejemplo, que algún ser querido fallecido le hable. Yo, No, pero igual, claro, eso también a mí me parece está que es dentro de una la cuestión, fantasía, pero tú sabes que es una fantasía. Sabes que es una fantasía que te está hablando pero es y por que tú lo estás inteligencia produciendo. Sí, de artificial, acuerdo, claro. pero eso no es inventarte a una persona. Ahora se inventan personajes y ¿no? Y que no están ahí, que realmente no están hablando. Sí, pero si, digamos, por otro lado, como todo Sí, el mundo se expresa, creo que tú no puedes imaginar que hay personas completamente inventadas que claro. estás viendo. Puede que sí, puede que no, no sé. El asunto es también, por eso te digo, si decidimos apagar nuestros dispositivos 7 horas al día o algo por el estilo, por etapas, ok, puede ser que nos ayude. Estamos dentro del sistema registrados, de eso no vamos a salirnos, pero yo sí creo que existen posibilidades mientras estás en una ciudad y estás operativo en el sentido de que caminas, de buscar otras situaciones experienciales en las que tú te relaciones de una manera distinta con el entorno, ¿no? Ujú. Sí, sí, en todo caso tenemos que adaptarnos, pero creo que sí, sí, ¿no crees que es importante estar enterados, estar más atentos? ¿Tú no crees que hay una falta en la sociedad de curiosidad por los grandes avances que están sucediendo, que no estamos poniendo, como te comentaba anteriormente, un poco de resistencia a que nos estamos entregando a los nuevos cambios y a vernos nosotros involucrados y perdiendo facultades importantes justamente por no estar atentos, por no poner un freno a esto, por no tener comunidad? Pero yo te diría que en ese caso, este, el defecto nos viene desde el sistema educativo en el que estamos. Ok, Sí, o sea, lo que sí. ocurre, porque además nosotros no somos un país que produce tecnología. ¿Tú no crees que es mundial esta entrega a la tecnología sin ningún reparo? Yo creo que existe una tendencia y la tendencia efectivamente es global, Ok. sí, pero también hay que tener cuidado porque si tú imaginas, hay poblaciones que no tienen el mismo contacto que tenemos nosotros con la tecnología y no son poblaciones pequeñas, son poblaciones que son muy grandes también. Es decir, eh, Telefónica nos ha dicho que todos estamos conectados en el Perú, pero eso es muy relativo, no lo estamos. Es No, decir, por supuesto que no. ya, entonces hay Claro. poblaciones que tienen un uso
de dispositivos que es Muy limitado. Sí. mucho menor y muy limitado. Entonces, siempre hay que recordar eso. Mm. Estamos, eh, estamos muy conectados por un lado y en muchos aspectos creo que podríamos estar agradecidos o contentos de que estemos viviendo en una época en que eso ocurre, pero por otro lado, creo que el construir comunidad no es algo que de lo que puedas uno culpar a la tecnología del todo. Es decir, Pero sí hay una parte de responsabilidad, de todas maneras, porque nos encierran, ¿no crees?, en estos pequeños mundos a través del Internet donde no tenemos, todo está como repetido y no tenemos la capacidad de poder ver más, ¿no? Porque nos hemos comido espacios además a través de los rituales también, ¿no? La gente trabaja en sus casas y ahora mezcla el almuerzo, que era un espacio contemplativo, un espacio de conversa, lo mezcla con el trabajo. ya, Es pero una tú manera de ir estás, perdiendo comunidades, sí, ¿no? De pero lo que alguna pasa manera. es que lo que ha cambiado la Sí, vida ha sido la pandemia. Ya, también, ya, y también. eso sí ha sido Sí, global. y la tecnología se ha adaptado a ella, dices tú. No solamente eso, sino que Mm, la tecnología nos ayudó a sobrevivir la pandemia, sí, pero además de ayudarnos a sobrevivir, nos ha generado otro tipo de situaciones con las que tenemos que lidiar, que no son necesariamente positivas o benéficas, sino que son de otro sí, tipo, nos han ¿sí? quitado, digamos, ciertas costumbres que nos ordenaban la vida, ¿no? Porque los rituales nos ordenan, nos, Sí, claro, yo estoy de sí, acuerdo contigo. Por ejemplo, un problema era que la gente ha trabajado más durante el día en tiempos de así pandemia es. porque no tenía otra cosa que hacer. Así es, Es sí, decir, sí, fue tremendo todos los sí, cambios que hemos tenido. pero estamos recomponiéndonos después de una experiencia global que ha sido la pandemia, que nos tuvo en encierros. Sí, pero Sí, ¿tú no crees que los medios tengan que ver un poco también con esta exacerbación de estar tan solos? es la vida en las ciudades y la manera en que el tiempo se reparte en el día durante la vida, durante lapsos de vida en ciudad, Ujú, que comienza a generar si se quiere, un vacío o en todo caso una alienación. sí, Yo lo que encuentro es que la tecnología lo que ha hecho ha sido, nos ha llevado a otro nivel, pero que la experiencia de, este, de soledad en términos de vida en ciudad, yo creo que existe a todo lo largo del siglo XX. Lo que ocurre es que eh, mm, era fuente para expresiones creativas. ujú. En la actualidad, Es que yo siento que ahora no es algo que decidamos como antes, sino que es algo que se ha impuesto en los medios, en los medios tecnológicos, como que ya se impuso que cada uno esté en su microesfera aislada y es fácil, porque tenemos todo para sentir que estamos siendo acompañados sin estarlo realmente. Las redes sociales nos dan una cercanía falsa hacia la gente. Creemos estar cerca, pero eso es absolutamente pero falso. ahí sí yo no generalizaría, porque por ejemplo, si alguna persona tiene tendencia al aislamiento, a ver, ¿Tú no crees eh, que nos estamos deshaciendo de la naturaleza imprevisible del encuentro con el otro? ¿De alguna manera no estamos perdiendo eso? o sea, yo podría estar de acuerdo en que tal vez no nos gusta tanto el azar ahora, es decir, que Claro, queremos controlar nuestras claro, vidas de queremos una manera controlar. Pero eso es por completa. la tecnología, ¿no es cierto? La tecnología ha hecho La que tecnología, queramos atrapar hasta eso. pues, la tecnología te Sí. lleva en ese sentido, pero por otro lado, para mí todavía está bien claro que, que la gente se enamora, tiene hijos, o sea, se reproduce y dura como pareja o no dura como pareja
No es el único tipo de pareja que existe en la actualidad, pero es la forma en que el género humano continúa sobre la Tierra. Claro. Entonces, y es cierto que uno puede encontrar pareja en Internet, también. Eso lo constato siempre. Y muchas veces da como resultado una unión feliz y duradera. Para nuestra generación y la tuya, que estamos acostumbrados a vernos desde la corporeidad, esos apps de inteligencia que hacen que la gente se pueda encontrar sin conocerse, nos limita mucho también. Yo creo que las personas utilizan los apps para encontrarse, los específicamente para encontrarse, conociendo perfectamente a cuál están recurriendo. Ah, ok. Lo que yo encuentro es que sí hay eh, un grado de objetificación de, ya sea de la mujer por el hombre y del hombre por la mujer. Pero, por supuesto, siempre va a ser más fuerte eh, para el hombre ver a la mujer como objeto. Y digamos que ciertamente, eh, si se trata de encuentros del tipo choque y fuga, yo creo que este, Sí funcionan. no, es que de que funcionan, funcionan. Lo que pasa es que perpetúan una actitud. Yo creo que ya no estamos en un simulacro. Yo creo que ya, ya el simulacro que se hace pasar por lo real ya no es, ya es un régimen de pura apariencia, ¿no? Es el régimen de la apariencia que se ha convertido en nuestra realidad. Es todo pasa por la apariencia ahora, ¿no? Sí, Sí. pero, En las redes sociales, ¿no? Lorena, también hay que admitir que el terreno estaba preparado porque las apariencias eran siempre importantes y siempre tenían un significado dentro del ámbito social. Si no, no se buscaría señoritas de buena presencia como en los avisos de antaño se hacía. Es decir, hay una noción de las apariencias. Sí, claro, pero ahora no te parece que está exacerbado. Puede que sí, Sí, yo creo que puede que sí esté sí. exacerbado y creo que en ese sentido eh, la tecnología lo ha multiplicado, Así es, ¿ya? así Pero es. no es que no estuviera antes No, presente, no, no, por supuesto. Oye, Jorge, vamos a hacer un cambio de tema un poco radical. ¿ya? Eh, y tiene que ver con la última muestra que está ahorita en el MAC, curada por ti y por Augusto del Augusto Valle. del Valle. Esta muestra eh, que ahora tiene inclusión de fotografías, ¿no? La exposición se llama Materia, Alquimia, Dispositivo, Flujo. Voy a tratar de ser conciso. La inclusión de la fotografía se debió a que definitivamente en, si uno toma en cuenta los últimos 50 años, la fotografía ha sido de todas las expresiones visuales en el Perú la que ha tenido una internacionalización eh, mayor y con mayor frecuencia. Es decir, a lo que me refiero es que han habido exposiciones de fotografía em, de fotógrafos individuales y también exposiciones colectivas que han viajado o que han sido realizadas por curadores como Fernando Castro, que es peruano pero vive en los Estados Unidos, eh, con más frecuencia que en el caso de ninguna otra de las artes Mm, visuales. ujú. Y me parecía que era muy importante hacer hincapié de que eh, nuestra tradición fotográfica es muy rica. Eh, tenemos un fotógrafo de dimensión mundial, que es Martín Chambi, pero que en lo contemporáneo hay presencias muy importantes que trabajan la fotografía Mm. y que, y esto es en lo personal algo que puedo decir porque lo he constatado, que ya llegó la hora de que la gente entienda que la fotografía, por más de que implique que la mano humana no
participa de Mm. la fabricación de la imagen, de la construcción de la imagen, es igual en valía que una pintura. Así es. Pero en Sudamérica estamos en eso, somos más conservadores, todavía no lo entendemos del todo, ¿no? En No, Europa sí, eso se entiende perfectamente que la fotografía es un arte, tan arte como una pintura, ¿no? Pero acá nos claro, está costando más tiempo sí, entenderlo. pero si en los museos, creo yo, tú tienes que ofrecer, Ujú. sobre todo si trabajas en el ámbito de lo contemporáneo, aquello que a alguien que no es de tu país o de tu ciudad, eh, pero es importante incluir lo que a una persona que no es originaria del lugar le resulte una sorpresa. Entonces, si yo creo, y Augusto del Valle cree también que la fotografía en el Perú es de una importancia crucial, entonces se le incluye de una manera que esté muy presente en la muestra, para Ah, quien ok, quiera que venga a perfecto. verla, Mm. entienda que la fotografía es una Un lenguaje, vertiente u- un de lenguaje, acción, sí, exacto. exacto, fuerte, Ujú. fuerte. Sí, a mí me llamó la atención la segunda zona, la zona radicalidad y resistencia. En ese espacio hay piezas que interpelan críticamente los valores estéticos, ¿no? Sí, De la zona. esa es una zona que está basada en una exposición que hizo Augusto del Valle en el año 2016, creo que fue, que se llamó Zona Ciega. La hizo en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano y era una exposición dedicada a entender qué había pasado entre el año 75 y el año 79 en el Perú. Es a raíz de eso que ingresa la fotografía por el lado de las agencias noticiosas de oposición, que eran, por ejemplo, Interfoto, una agencia en donde los fotógrafos se juntaron Ujú, para eh, hacer que sus nombres individuales justamente desaparecieran bajo un solo denominador. ujú. Y esas imágenes se publicaban en diarios de oposición en una época en la que el gobierno militar censuraba frecuentemente las publicaciones. Mm. Sí, por eso está, eh, Sí, ahora que recuerdo, las imágenes tienen más sentido para claro, mí. pero también se ha incluido imágenes que registran performances Sí, que de otro modo desaparecen, ah, porque el performance es una forma de arte efímero dentro de lo visual. claro, claro. Y también algunas fotografías que dan cuenta de lo que significó los talleres de fotografía social en el Perú, TAFOS, entre los años 86 y 98. Eso por el lado de la fotografía. Pero por el lado del video, por ejemplo, en esa zona está uno de los, yo diría, primerísimos videos hechos en el Perú, que es Peruvian, de Rafael Hastings, del año 1978, que es una exploración de cómo hacer un retrato de un peruano, que en este caso es Manongo Mujica. Es en video una exploración que definitivamente es experimental y que Mm, está ocupando una posición importante, muy cercana a la pieza de Ana de Orbegoso, en donde un objeto que se asemeja en todos los aspectos, salvo en la presencia de un rostro, a un retrato de la cultura moche, eh, recibe en proyección una multiplicidad de rostros sobre su superficie. Y yo creo que el área a la que tú te refieres, esta zona, radicalidad y resistencia, justamente toca el tema de la identidad. mm. Porque no se puede pretender que en el Perú contemporáneo exista una sola identidad. Así es, por Es decir, supuesto. eh, me refiero identidad nacional, ¿no? Sí, claro, por Ya. supuesto. Entonces, hay que admitir que más Mm. bien somos muchas naciones Así en es, una. somos muchas en una, sí.
total, También en esa sí. zona hay una pieza pequeña de Santiago Yabarcani, que estuvo invitado a Sí, la última claro, Bienal de a mí Venecia. preciosa, sí. Y Hay una que recuerdo con mucho interés, Jorge, de Dare Doviyenko en la muestra. Poder ver la dimensión, eh, o juega con la dimensión, pero hay que usar unos dispositivos, unos lentes, ¿no? lo que pasa es que él, siendo croata, estuvo expuesto a una serie de em, modalidades de pintura que eran contemporáneas ya en los años 60 y 70. Y una de ellas, que viene por el lado pop británico, tiene que ver con la noción de la imagen impresa Mm, y o la noción del negativo y positivo ya, eh, en fotografía, pero transpuesto a pintura. Entonces, en el caso de Perdido en el Desierto, que es el título de la obra a la que tú aludes, lo que él ha hecho, a él le interesaba mucho eh, la manera en que tú imprimías una imagen que ibas a ver en offset, cómo imprimías en offset una imagen que ibas a ver con lentes 3D, los típicos lentes, ¿no? Un lente rojo, un lente verde, que te dan una lectura tridimensional de la imagen. claro. Pero lo que hace él es, con una ironía absoluta, lo que hace es pinta un paisaje en 3D, tal cual sería por separación de color. Esa es una pintura conceptual. Está pintado el paisaje, pero tú no lo ves en profundidad, solo lo ves es decir, está negando la capacidad de la pintura para crear la profundidad en el paisaje como una imagen que se presenta como una ventana al mundo, porque la Sí, pintura normalmente cuando te hablan de ella, te hablan se refiere a una, cuando es figurativa, a una ventana al mundo. En este caso no es una ventana al mundo porque tú no ves la imagen tridimensionalmente hasta que te pones los anteojos los sí lentes puedes 3D verlo. que están al lado. Sí. Ah, O sea, cuando tú imprimes en offset, sí, el cine 3D es de los fines de los 40, principios de los 50, el sí, cine el cine, 3D pero en algo dimensional, en algo bidimensional bidimensional, e impresión offset. Hay cosas de los años 60 que ya. tienen justamente la separación de color. Yo no recuerdo más allá porque yo lo he visto en textos de colegio británicos que eran los que usábamos en el colegio a veces. Sí, la zona, la pared en la que está tiene que ver con la noción de la construcción de la imagen. Es la zona centro, Sí, sí, sí. la zona centro, sí. Sí, muy interesante, la verdad, porque es una construcción social y geográfica la que has hecho ahí, ¿no? Eh, lo que nos propusimos fue hacer un eje en donde tú tienes, tomamos como punto de partida una, una muy breve afirmación de Castrillón que asocia la vertical con el orden occidental a partir del gótico, tal como lo plantea Boehringer, y luego habla de la horizontal como aquello que está ligado a culturas no occidentales, en nuestro caso la noción de la madre tierra o Pachamama. Entonces tienes en la misma sala tienes la vertical, que en este caso es cósmica, es la obra de Jorge Eduardo Gilson, la instalación. Esta vertical celeste proviene de Alfa de Centauro. Tienes una ofrenda de Esther Weinstein que mide 16 metros en el piso y que en origen es un textil Paracas. Aquí la transformación del patrón que está en el textil Paracas en una obra de arte contemporáneo se da por la transformación del patrón en cuanto a dimensiones. Es como lo que Olinda Silvano hizo en Manaos, Mm, pintando el Quené como un enorme mural al lado, al costado de un edificio. Y esa vertical, esa horizontal culminan en la proyección de las dos fotografías de la Sarita Colonia de Huayco en el kilómetro 53, creo que es en el desierto al sur, y el video de Álvaro Zavala que viene una vez cada hora después de que has estado mirando esas imágenes y que habla de
los años 90 y la transformación, entre comillas, modernización del espacio Mm, limeño. sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta conversación, en esta entrevista, la segunda de Artistas por Artistas. Ha sido lindo tenerte y muy nutritivo conversar contigo, la verdad. Eh, Gracias a ti por la invitación. no, Este, imagínate. creo que tal vez me haya ido por las ramas, pero la No, no, me conversación me ha encantó. gustado mucho a mí Sí, yo también. también me he ido por las ramas, me encanta irme por las ramas. Ya. La Gracias. verdad que no, gracias a ti me he quedado muy satisfecha, la verdad. Eh, bueno, eso, muchas gracias a todos. Eh, los invito a suscribirse si les gustó esta entrevista a Artistas por Artistas. Muchas gracias.